Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al programa El Banquillo, programa número 3. Hoy vamos a hablar de posibles candidatos al Balón de Oro. Vamos a ello. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Stein. Pues mira, aquí estamos otro día más, a hablar un poquito de fútbol, que es lo que nos mola a nosotros. Y pues vamos a ver qué se puede debatir, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vamos a hablar hoy creo que es bastante interesante, ¿no? Los posibles candidatos a Balón de Oro, ¿no? Posibles candidatos que han pegado muy fuerte algunos nombres, ¿no? Y otros que bueno, que lo que decíamos siempre, ¿no? Que tienen mucho nombre y de repente como que han pegado un bajón increíble, ¿no? Como por ejemplo Vinicius Junior. ¿Qué opinas de Vinicius? Después de la gala de Balón de Oro, Vinicius dijo lo siguiente: ahora vais a ver un Vinicius multiplicado por 10, ¿no? Puso en un tuit. Y yo, no sé, yo pienso que sería un menos 10, ¿no? Porque no lo veo, la verdad, no lo veo. La temporada en sí de Vinicius ha ido de más a menos. Hay veces que la anterior temporada, que fue de menos a más, se le vio que estuvo lesionado 3 meses, pero aún así pudo recuperar y hacer esos números que le están destacando a llegar a ser lo que está haciendo y el nombre que se le está quedando. Pero esta última temporada, tanto Vinicius como en general la onda, la cúpula del Real Madrid no ha sido las cosas como son, es así. Y tampoco le ha ayudado. Sí que es verdad que hemos visto a un Vinicius menos atrevido. Sí que es verdad que había momentos de la temporada que sí se le veía esa chispilla que por el cual estuvo ahí peleándose por el Balón de Oro, pero no se ha visto ese Vinicius que tanto esperamos, sobre todo. Para ti, mira, vamos a hacer una cosa, porque antes de empezar con los posibles candidatos a Balón de Oro, yo tengo dos en mente, ¿vale? Para mí hay dos jugadores que de verdad, o sea, yo sé que hay uno que vamos a hablar de él bastante, ¿vale? Que es Ousmane Dembélé. Pero, y sabes que vamos a hablar de él bastante, pero para mí hay dos jugadores que creo que los van a o sea, que deberían de ser Balón de Oro antes que él. Y luego definiremos el porqué. Bueno, vamos a empezar estos posibles candidatos a Balón de Oro y vamos a empezar por Kylian Mbappé. Bota de oro, pero... A ver. Pero habla. Pero... No, a ver, Mbappé, la verdad es que su primera temporada en el Real Madrid, al principio, no es como todos esperábamos. Es decir, esperábamos que al principio se le ha criticado mucho, no se encontraba de cara al gol, le costaba esa posición nueva, ¿no? Delantero centro, nuevos compañeros. Pero al final lo que nos ha llegado a demostrar es que haciéndose una temporada tan criticada, porque se le ha criticado las cosas como son, y hay gente que no confiaba, incluso decía, había gente que yo escuchaba a gente del Madrid o a periodistas que decían, no, es que Mbappé no está bien, entonces lo mejor es volver a la temporada pasada con Vinicius y Rodrigo y Mbappé en otra posición, suplente. Yo he escuchado esas barbaridades. Yo la verdad que mi opinión es que ha estado en diferentes fases. La primera fase es acomodarse a un estilo de juego nuevo. O sea, viene de un equipo el cual jugaban para él, jugaba hasta Messi para él. O sea, era todo pases a Mbappé, Mbappé origina y Mbappé mete gol. Y ha cambiado a un equipo en el que está mucho más individualizado. Cosa que al principio le ha costado coger esa química, porque Vinicius es una persona muy individual. Rodri sí que es verdad que es un poco más compañero, se puede ya decir, pero también destacan por sus individualidades. Entonces, al final yo creo que eso es al principio lo que le ha costado ese rodamiento, pero al final los números que ha hecho y el nivel con el que ha acabado es top, la verdad. Bueno, es top, y hay que tener en cuenta, ¿no? Que Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, PSG, jugaba lo que es su posición natural, ¿no? Que es extremo izquierda, ¿no? Y claro, aquí en el Real Madrid, de repente hay que tener ese factor, ¿no? Eso es así, ¿no? Lo ponen de delantero centro. Una posición que también lo hicieron con Cristiano Ronaldo, pero que
claro, es una posición muy grande, ¿no? De cambio y oye, cuesta adaptarse, lógicamente. Aún así, claro, hay muchas personas que dicen, oye, mira, qué mala temporada de Kylian Mbappé, qué mal juega, qué mal lo ha hecho. Joder, estamos hablando de primer año, el jugador que más ha marcado goles en el Real Madrid, ¿no? Sí, en la historia. En la historia, o sea, vamos a ver. Y mucha gente dice, no, es que ha marcado muchos goles de penalti. Claro, pero dices que no, que muchos goles los ha marcado de penalti. Pero joder, es que ha fallado muchos también, ¿eh? O sea, que es lo que hablamos, que si hubiera marcado todos los que ha fallado, porque ha fallado, ya no hablamos solamente de penalti, es que ha fallado muchos goles. Entonces, y ha sido bota de oro. Mi pregunta es, ¿y si no hubiera fallado los que ha fallado? ¿A qué cifra estratosférica nos estaríamos refiriendo, ¿no? Porque yo pienso que la temporada, como todo el mundo dice, de Kylian Mbappé, no es que haya sido mala ni nefasta. Es que realmente el equipo del Real Madrid no ha estado a la altura. Porque no ha tenido los jugadores adecuados para que Kylian Mbappé se desarrolle mucho más y se adaptara mucho más a lo que es delantero centro. No ha tenido buenos pasadores, de verdad, no ha tenido buenos pasadores, no ha tenido buenos compañeros porque ha tenido muchas individualidades y tampoco pienso que hayan jugado para él. Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que realmente Kylian Mbappé merece el Balón de Oro? Para mí, no. Porque hay que distinguir el Balón de Oro de Bota de Oro. Pero sí que hay que reconocer, ¿vale?, que Kylian Mbappé ha hecho una temporada extraordinaria. Sí. A ver, hay que reconocer que al final los números están ahí. Sí que es verdad que no le ha acompañado los títulos con el equipo, pero al final los números y el destacar dentro del campo al final lo ha dado. Yo soy una persona, por ejemplo, que siempre digo, muchas veces lo hablo con mis amigos o con gente o con mi familia, y lo digo, yo para mí el Balón de Oro es una persona que tú ves en el campo y digas, tío, este tío es superior. Que yo lo veo y digo, es superior a los 21 tíos que hay dentro del campo. Te puedo decir que Mbappé en ocasiones de la temporada, tú lo ves jugar y decías, sí, tiene una superioridad increíble. Pero tanto para un Balón de Oro, no. Podría estar en un top 5 fácilmente, pero yo creo que hay jugadores por delante que han destacado mucho más y han sido mucho más determinantes tanto para sus equipos como para sus selecciones. Porque no cabe hay que recordar que ha habido una Nation League de por medio que también, para mí, yo viendo la Nation League, me he decantado por jugadores que a lo mejor no lo tenía tanto en cuenta, pero me he dado cuenta que es que esos jugadores sí que son determinantes. Bueno, es que realmente Kylian Mbappé, lo que estábamos hablando, ¿no? No ha hecho una temporada increíble. Es que para mí, dentro de sus posibilidades, ¿no?, ha hecho una temporada mala, porque es que tú lo veías jugar y decías, joder, ¿qué le pasa a Kylian? Qué mal juega, ¿no? Es que es verdad, o sea, en cambio, y ahora muchos dirán, no, porque estaba en el PSG, y claro, es una liga de mierda. No, vamos a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es que jugaba mal, es que hacía cosas que jugaba muy mal, o sea. También hay que estar dentro de la cabeza de Mbappé, es que sí, es verdad que los primeros 5 meses, tipo de septiembre a diciembre o así, tú ves a Mbappé y dices, este no es Mbappé, este no es el tío que yo ponía la televisión y disfrutaba viéndole cuando jugaba en el PSG, cuando jugaba en Francia, los mundiales que ha hecho, que es que los veías y dices, este tío puede hacer lo que él quiera, porque es verdad, tú lo veías y decías, este tío es diferente, es determinante, lo que digo yo, pero sí que es verdad que en el Madrid le ha costado. ¿Por qué? Al final eso solo lo vas a ver en Mbappé. Falta de confianza, entendimiento, química, problemas personales, no lo vas a saber. Ni tú, ni yo, ni nadie, solo su gente cercana y él. Lo bueno, que ha conseguido cambiar de estar aquí a estar aquí. Y eso sí que se ha notado y ha ayudado al Madrid, porque ya de por sí la temporada del Madrid ha sido mala. Pero es que si los goles de Mbappé, a saber. No, si los goles de Mbappé, lógicamente se hubiera sido una temporada muchísimo peor, te lo aseguro, pero mucho peor. De todas formas, estamos hablando de un Kylian Mbappé, ¿no?, que viene en lo que hablamos, ¿no?, de una transición enorme, donde lo ha pasado muy mal en los últimos tiempos en el PSG, ¿no? No olvidemos cómo salió. Y claro, en el periodo de transición, en el cual también tiene como un gran periodo de adaptación, ¿no?, que es lo que estábamos hablando antes. Se pone de delantero centro cuando no es su posición.
claro, eso también te perjudica. Si a eso le tienes que sumar que es un cambio que parece una tontería, pero que a muchos jugadores les pasa, ¿no? Cuando cambias de liga, no es lo mismo. También el nivel de la liga, ¿no? A ver, el nivel de la liga, seamos realistas. No es lo mismo jugar una League One que jugar una Premier o jugar una Liga Española o una Serie A. Es que no es lo mismo. O una Bundes, es que no es lo mismo. Cada una, pues oye, tiene estilos de juego. Claro, son diferentes estilos de juego. A lo mejor en la Serie A, pues bueno, juega un poco mal a los catenachos, más complicado según jugar. Bueno, es mucho más complicado, mejor dicho, para según qué delanteros, ¿no? Y bueno, yo pienso que dentro de lo que cabe coincido contigo, ¿vale? Vamos a analizar todas estas cosas que estamos hablando y seamos claros. Coincido contigo de que no merece estar en el top, ¿vale? Ni mucho menos. Como bota de oro se salva, lógicamente, no tiene que ver una cosa con la otra, pero para mí no es candidato tampoco a Balón de Oro. Top 3 para mí, top 3 como tal, la temporada hay mejores. Top 5 podría entrar. Complicado, pero, también te lo digo, ¿eh? Complicado, sí, complicado. Con pinzas podrías meterlo ahí, porque al final, quieras o no, ha hecho una bota de oro. No hay que menospreciar que, coño, que ha sido el máximo goleador de todas las ligas del mundo. O sea, es así. Sí, pero para mí un Balón de Oro, no sé si coincidirás en esto que te voy a decir. Tú has dicho antes que el Balón de Oro para ti es que esté por encima de lo que hay, ¿no? Es decir, oye, mira, este jugador sí tiene que destacar un poco más de todo lo que hay. Pero tú hablas en un modo general. Yo te voy a ser un poco más específico. Es decir, por ejemplo, la temporada pasada, ¿vale? Cuando hicieron en la gala de Balón de Oro, para mí lo merecía Carvajal. Y voy a explicar el por qué. Para mí lo merecía Carvajal porque Carvajal hizo una temporada que ya no estamos hablando de que fuera el mejor lateral del mundo. Es que estaba muy por encima de todos los laterales que había actualmente. Entonces, para mí un Balón de Oro tiene que ser un jugador que en una posición no es que destaque un poco más que otras posiciones y otros jugadores. No. Es que sea muchísimo mejor que todo lo que hay actualmente en esa posición. Incluso que destaque aún más por encima de todas las posiciones restantes. Por ejemplo, un lateral derecho como Carvajal era completísimo. Mi pregunta es, ¿qué tenía que haber hecho Carvajal para a lo mejor merecer ese Balón de Oro? Pues quizás le faltó meter algunos goles más. Y lo hubiera conseguido, ¿eh? Sí, a ver, pero sí, puede ser. Es que luego también es que hay que verlo, porque luego no se le valora igual a un delantero que a un defensa o a un portero. Por ejemplo, la temporada de Courtois, esa de su prime, o sea, es que lo veías y dices, este tío es el mejor del mundo, y lo decía todo el mundo. Y salió, no me acuerdo quién salió, no me acuerdo quién salió, pero la cosa es que no se lo llevó. Y dices, y ya ahí entran las dudas y entran los debates, y mucha gente dice, ¿se le da el mismo valor a un delantero que a un medio o que a un lateral o un portero? No. Ni mucho menos. Eso es lo que a mí personalmente me da rabia. No sé si a los oyentes les pasará igual, ¿no? Pero a mí personalmente me da mucha rabia que no se valore tanto a un delantero. Perdón, que no se valore tanto a otras posiciones como a los delanteros, ¿no? Es decir, ¿por qué a los delanteros? Y es que ya hay premios individuales para ello, ¿no? Está el Balón de Oro, está la bota de oro, está el guante de oro. Es que claro, un portero que destaque y sea el mejor del mundo, como el que dice, le van a dar el guante de oro, ¿no? Sí. Pues eso le podría ayudar un poco a conseguir el Balón de Oro, que me parece bien, ¿eh? El que gane la bota de oro 3/4 de lo mismo, pero volvemos a lo mismo. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que ya los títulos, sí que es verdad que yo lo que opino es que los títulos te ayudan, o sea, te ayudan a poder llegar a ese objetivo de optar, ya no ganar, pero optar al Balón de Oro, sí, te tiene que ayudar, pero al final también cuenta lo que has hecho con tu equipo, o sea, si has ganado Champions, que para mí es lo más importante para un jugador de la temporada, a no ser que haya Mundial, Eurocopa, que ya estás hablando otras cosas, pero dentro de lo que cabe una temporada, al final tienes que valorar los jugadores que son importantes en su equipo y han llegado a conseguir esos títulos importantes, Liga, Champions, etc.
Sí, bueno, ya que estabas hablando de selecciones, mira, lo voy a incluir no como candidato a Balón de Oro, no como candidato a Balón de Oro, pero sí a destacar. Voy a lanzarte aquí sobre la mesa un jugador que nadie creo que casi ha hablado, pero me parece un jugador extraordinario la temporada que ha hecho. Lo que pasa que es lo que hablábamos, ¿no? Está en un equipo que, claro, no vas a ganar el Balón de Oro nunca. Me sabe mal decirlo, pero el nombre es de este equipo precisamente, ¿vale? Es que claro, hago así, es que me confundo porque esto es difícil lo de la cámara, que quiero señalar el escudo y señalo al otro sitio, ¿no? No sé si a ti te pasa alguna vez. Pero sí. Estamos hablando de un jugador del Athletic de Bilbao, que estamos hablando de Nico Williams. Nico Williams hizo una temporada espectacular, ganando la Eurocopa con España y haciendo una temporada impresionante en el Athletic de Bilbao. Pero claro, es lo que hablamos. ¿Candidato a Balón de Oro Nico Williams? No. ¿Por qué? Simplemente por lo que estamos hablando. No, la selección no es suficiente. En la selección al final está cumpliendo, pero al final tienes que ver lo que engloba toda la temporada. Y al final el Athletic Club de Bilbao es un equipo muy grande, un equipo histórico, un equipo que al final yo creo que todo el mundo quiere porque tiene esa metodología de solo jugar con gente, con su gente, y está bien, pero no dan. Nico, en este caso, jugando en el Athletic, no puede dar el salto a poder competir por el Balón de Oro porque no compite por una Champions, no compite por ganar la Liga, no ha ganado la Liga, no ha ganado la Champions. La Copa del Rey sí, es verdad que la han ganado alguna vez y está perfecto, pero falta más, le falta más. Es un jugadorazo, pero le falta esos toquecitos, esos títulos, que es los que te dan la importancia de poder estar en ese top. Bueno, pero yo quería incluirlo porque, lógicamente, no es que vaya a estar ni siquiera a lo mejor en el top 20, pero, a ver, seamos realistas. En el top 50 tiene que estar Nico Williams sí o sí. No sé si está de acuerdo porque, a ver, son jugadores. Total. Incluso un poco más. Sí, tipo, bueno, pero he puesto como el límite, ¿no? Como el límite. Sí. Para la gente que lo diga, hostia, Stein, tío, se te está yendo la olla, que lo está poniendo ahí como... Micro. Nada, micro. ¿Ahora? Nada. Qué mal, tío, lo del micro, ¿eh? Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Si te pones a pensar... Gástate los cuartos, tío, en un puto micro, tío. Sí, no, me llega la semana que viene. Ah, vale, menos mal. Si no, no grabo contigo más, ¿eh? Me tienes hasta los cojones con el micro. Es broma, venga, dale. Si te pones a pensar, al final es lo que estábamos hablando, lo de Nico Williams. Tipo, te pones a pensar y dices, Nico Williams, extremo izquierdo. Vale. ¿Qué extremos izquierdos son superiores a Nico Williams? Hoy en día. Uf, complicado. ¿Qué te puedes encontrar? Mira, yo te pondría uno en la mesa ahora mismo que ha hecho una erupción impresionante y es Doué. Me encanta ese jugador, ¿eh? Pero mi pregunta es, ¿para ti superior o no? Para mí sí. ¿Esta temporada? Sí. Muy infravalorado, pero muy infravalorado. O sea, no se está hablando nada de él, pero es un jugador que lo ves y disfrutas. O sea, hacía yo años que no encendía la tele y me recuerda la típica que encendía la tele o de pequeño cuando te ibas a jugar una pachanga y ponías highlights de Neymar, de Ronaldinho y lo disfrutabas viendo los vídeos. Pues yo, es mi sensación al ver a Doué. Es un jugador que lo ves y disfrutas, regatea, atrevido. Y los números y los títulos que ha hecho este año. O sea, es que ha ganado la Copa de Francia, la Liga de Francia, la Champions. Y los números que tiene son una barbaridad, tanto de goles como de asistencias. Y no se habla de él, está infravalorado en mi opinión. Bueno, porque yo creo que la erupción ha sido tan inminente, ¿no?
que no lo han podido incluir porque es inminente. Es decir, es que no sé cómo explicártelo esto. Es como algo que ha hecho el boom ahora y que se escuchará el año que viene. Si se mantiene, ¿eh? Si se mantiene. Es que creo que ha sido una cosa que es como cuando hubo la erupción de Lamine, ¿no? Lamine Yamal ya destacaba de por sí hace un año, pero se ha empezado a hablar ¿Me explico? No, sí, o sea, es que sí, es como un año tardío, ¿no? A ver, Lamine Yamal al final es un jugador que todo el mundo que lo ve sabe que es un crack. Y sí que es verdad, también es verdad que lo van a escuchar la gente, pero a mí Lamine Yamal me encanta. Pero se le está poniendo una sobrevaloración y un peso encima que para la edad que tiene ese jugador no le viene nada de bien. Es que es una losa. Es que eso, para meter esa presión a un chaval de 17 años es una losa que cuesta mucho de llevar, ¿eh? Y la losa puede pesar tanto que se puede, ya me entiendes, que te puede chafar bastante, ¿eh? Te puede hundir bastante. Entonces hay que tener cuidado porque no olvidemos que Lamine Yamal tiene 17 años. Entonces la gente lo está como llevando como si fuera un jugador ya veterano de 25 años, incluso posible 23, da igual, ¿no? Pero es que tiene 17 años, amigos. Entonces, la cosa, yo escucho a gente pidiéndole el Balón de Oro. Yo entiendo que sea un jugador top, porque es un jugador top y posiblemente en el top 10 esté, las cosas como son. Por mucho que tenga 17 años, está porque es un jugador determinante, tal y tal. Pero tú no puedes pedir el Balón de Oro de un jugador de tu equipo cuando, por ejemplo, en el Barcelona, que ha ganado este año la Liga, el jugador revelación y el MVP de la temporada es Rafinha. Pero ahí discrepo, ahora hablaremos de ello. Sigue. Sí, es mi opinión. Y para mí, por ejemplo, Rafinha ha sido mucho más determinante. Ha dado mucho más goles, asistencias no sé cómo andarán, pero para mí, por ejemplo, Rafinha ha sido mucho más determinante. ¿Qué pasa la diferencia entre Rafinha y Lamine Yamal? Que a Lamine Yamal se le pone mucho más oh Dios mío, que está muy bien, porque es buenísimo, las cosas como son. Bueno, y que tiene 17 años, ¿no? Que ¿cuántos jugadores hemos visto de 17 años que hagan lo que hace Lamine Yamal? Es que, cuidado, que esto también... Sí. A ver, hay pocos. A ver, así cercanos, entre comillas. Pues mira, tienes... que está empezando a sonar Mastantuono, pero bueno, hay que verle cómo es su llegada a España, porque no es lo mismo... en su día Musiala también, ¿no? En su día Musiala también. También no hay que olvidar Raúl González Blanco, que con 18 años, el primer año con el Real Madrid, hizo 20 y pico goles. Sí, pero ya estás hablando de 18, ¿eh? Y yo te estoy hablando de un Lamine Yamal, que estamos hablando de 17 actual, pero es que empezó con 16 a dar caña, ¿eh? Sí, a ver, al final... Micro. Me tiene hasta los huevos con el micro, de verdad. Es que le falla. Ya, pero no sé por qué, ¿eh? Bueno, ahora bien. Pues parece que cuando te canto la caña, ¿no? Con lo de micro, es como, como si el micro dijera, venga, va, tienes razón, me esfuerzo. Tiene un micro vago, tío. Ya quiere jubilarse, tío. Dale. Que yo lo que opino es que sí que es verdad que Lamine Yamal, o sea, lo que ha hecho de destacar con 16 años, yo creo que no lo ha hecho ningún jugador. Ni Messi, ni Cristiano, ni jugadores tops. No lo ha hecho. Lo ha hecho él el único, pero hay que poner los pies sobre el suelo. O sea, no hay que empezar a decir, oh, Dios mío, la gente que yo escucho, oh, Dios mío, el nuevo Messi va a superarle, no sé qué. O igual que Mastantuono, que dicen, no, el nuevo Messi, tal, cual. No. Son buenos jugadores, sí. ¿Pueden llegar a serlo? Sí. Pero no hay que decir, son el nuevo, son el tal. Dejarles tranquilo, dejarles que nos haga disfrutar a la gente que nos gusta ver el fútbol, que es lo más importante. Y dejar que lleguen hasta donde tengan que llegar por ellos mismos. No porque yo le inflo o tú le inflas.
Porque es que lo único que hace eso es. Al final... él le infla, ¿no? Que te faltaba ese. Sí. No, es que es verdad, es que mucha gente dice, no, es que hay que tener en cuenta que el chaval tiene los pies en el suelo. Claro, pero que tú estás haciendo que los pies no los tengan en el suelo, amigo. Tú estás haciendo que los pies los tenga encima de la mesa y apesta. Porque lo que estás haciendo es que ese jugador ahora mismo tiene una presión altísima. Exacto. Y primero porque juega en el Barça, ¿vale? Eso seamos claros. Y en el Barça, tanto como en el Barça como en el Real Madrid, son equipos que tienes que ganar siempre, ¿vale? Ahí no vale la historia de, bueno, hemos jugado bien, merecíamos ganar. No, amigo, ahí no nos equivoquemos. Ahí tienes que ganar siempre, ¿vale? Intentar ganar siempre porque estamos hablando de un Barça y un Real Madrid. Y ahí tienes la obligación de ganar siempre. Seamos claros. Eso por el primer punto. Y luego, claro, estamos hablando de hay un ejemplo muy claro de Lamine Yamal, ahora que estamos hablando de él, que fue la final de la Nations League que jugó España contra Portugal. Y Lamine Yamal no apareció. O sea, todo el mundo le esperaba porque, oh Dios mío, Lamine Yamal es el mejor. Pero un Nuno Méndez, un lateral izquierdo portugués, le apagó totalmente. Sí, pero, tremendo, ¿eh? Pero tremendo sí, ese Nuno Méndez. Sí. Pero que es normal y que puede pasar, que es un niño que tiene 17 años, que no te va a resolver, te puede resolver un partido, 2, sí, vale, está bien, porque tiene esa clase, pero que si te hace un mal partido, o ya no solo un mal partido, sino que es que nos estamos acostumbrando a que tiene que ser Dios y tiene que irse de todo el mundo. Pues hay que poner los pies sobre el suelo y no sobre la mesa, como dices tú, que huele, y decir, este tío es bueno, pero este tío todavía no es el mejor del mundo. Es que yo escucho a gente decir, Lamine Yamal es el mejor del mundo. No. El mejor del mundo es el que cualquier partido, como pasaba con Cristiano y con Messi, aparecía y Cristiano teniendo la rodilla mal, Messi teniendo los tobillos destrozados a patadas que los hinchaban, te cogían la pelota y decías, este tío me va a meter 3. Sí, pero estás comparando dos jugadores que para mí son de lo mejor de la historia. Claro, estamos hablando de Balón de Oro y ya te estás yendo a lo mejor de la historia. De todas formas, yo sí que considero una de las cosas por las cuales para mí es un baluarte, ¿vale? Enorme, Lamine Yamal. Y es la toma de decisiones. La toma de decisiones de Lamine Yamal, para mí, está muy por encima de la media. Es decir, es un jugador que tiene muy claro lo que va a hacer y lo ejecuta, normalmente. Y eso muy pocos jugadores, y menos a su edad, son capaces de hacer eso. Ese pase en exterior, sí. Esa toma de decisión de decir, oye, mira, ahora voy a regatear o ahora voy a chutar. No, ahora chuto. Ahora regateo. Ahora doy el pase final. Ahora aguanto y empiezo. Esa toma de decisiones... Son jugadores que cada X años están tocados por una varita, es así, tienen el don. Pero es lo que estamos hablando. Esas personas no puedes darle esa presión, porque si no al final esa luz se apaga, para mi opinión, ¿eh? Para ti, Lamine Yamal. Sí. Pero no, dime, perdona. No, lo que te iba a decir, que se le da esa presión y se apaga y luego se le critica, como ha pasado a Ansu Fati, como le ha pasado en su momento a Boyan, como ha pasado a un montón de jugadores que se les veía y decían, oh Dios mío, los mejores, los nuevos Messi, los nuevos Cristiano, los nuevos Balones de Oro, que van a cambiar todo. No, dejarles tranquilos. Sí, pero es que eso es un error muy grande, ¿no? Siempre la gente suele comparar, ¿no? Con si Messi, que si nuevo Cristiano, lo que estabas diciendo, ¿no? A ver, amigos, vamos a ser realistas. Incluso el nuevo Sergio Ramos, ¿no? Que dicen de Asensio. A ver, puede ser muy bueno, sí. ¿Se parece en algo? ¿Te recuerda a él? Vale, te lo compro. Pero de ahí a que tú digas y afirmes que es el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo Sergio Ramos, el nuevo Puyol, lo que sea, ¿no? Por decir algo, el nuevo Xavi, el nuevo Iniesta, por decir algo, el nuevo Modric. No, porque yo siempre digo lo mismo, para que tú llegues a tener ese convencimiento de decir, de este jugador es el nuevo, tienes que comer mucho, amigo. Tienes que demostrar mucho en el mundo del fútbol. Estás hablando de jugadores élite. O sea, dentro de lo élite premium. Estás hablando de jugadores extraordinarios y estás hablando de jugadores muy regulares. Tú no puedes poner en la palestra a un jugador, ¿vale?, que solamente ha hecho buena una temporada o 2.
No tienes que hacer mucho más para compararlo. Ahora, que te recuerda bien, te lo compro, pero porque te recuerde la manera de jugar, por ejemplo, la manera de entrar, la manera de ejecutar, de girarse, de finalizar, de regatear, hasta ahí bien. Pero de ahí a que tú digas es el nuevo, no, hombre, no. Es una muy mala manía comparar a jugadores con los jugadores que hemos visto los últimos 10 años, porque es que literalmente los últimos 10 años, y va a ser difícil volver a verlo, hemos visto posiblemente, si no es la mejor, de las mejores épocas del fútbol. Y nos estamos acostumbrando a comparar y decir, no, es que tal, es que cual. No. Pensar que venimos de una época que para que a lo mejor vuelva a ocurrir esto, van a pasar años, décadas, hasta que vuelva a ocurrir. Entonces... Sí, bueno, yo tengo más años que tú y yo sí que te puedo decir que ha habido 2 generaciones de futbolistas extraordinarios, ¿no? Una es la época, lógicamente, de Maradona, ¿no? De aquella época de aquellos jugadores, ¿no? Como Maradona, bueno, ya que Maradona, aunque fuera un poco más mayor ya, pero bueno, joder, estaba Maradona, estaba Ronaldo Nazario, Beckham, ¿no? Estaban todos esos jugadores, porque ya acababa, como aquel que dice, la época de Maradona, pero estaban todos aquellos, ¿no? Inclusive, en la época de Maradona, pues bueno, habían otros, ¿no? Que inclusive que estaba ahí Johan Cruyff, estaba... es como como aquel que dice de un final de etapa espectacular, donde había a lo mejor unos 10 jugadores que eran de lo mejor de la historia, y luego se sumaron otros tantos que habían muchísimos, ¿no? Se abrió como el abanico y decía, bueno, estos no son tanto los mejores de la historia, quitando, por ejemplo, para mí, un señor que se llama Ronaldo Nazario, ¿vale? Que tuvo mala suerte con las lesiones, pero lo que hablamos, ¿no? Dices, hostia, vaya abanico que se abre, ¿no? Y estamos hablando de comparar esa época también con la época de que no ha habido jugadores tan extraordinarios, pero sí que ha habido otra vez lo mismo del final de la primera etapa, ¿no? Han habido unos 10, 15 jugadores que han sido de lo mejor de la historia otra vez. O sea, es como si retrocediéramos otra vez y dijéramos, oye, acabamos con Johan Cruyff, acabamos con Maradona, acabamos con Pelé, ¿no? Y volvemos ahora con Modric, yo qué sé, por decirte algo, Iniesta, Cristiano Ronaldo... ¿Me explico? O sea, es algo que tú dices, Xavi Hernández, no sé, pues luego defensas, ¿no? Puyol, Sergio Ramos, o sea, no sé, Maldini, o sea, jugadores que tú dices, hostia, tío, Roberto Carlos, ¿no? Jugadores que tú dices, hostias, tío, es que son impresionantes, Ronaldinho, ¿no? Es que, claro, es una etapa, pero esta etapa ha sido, es que coincido contigo, dudo mucho que volvamos a ver una etapa de grandes, o sea, jugadores, porque claro, tú dices Lamine Yamal, pero Lamine Yamal en la época que jugaba el Barça con Samuel Eto'o, con Lionel Messi, con Puyol, Iniesta, Xavi Hernández, yo creo que Lamine Yamal lo hubiera jugado, ¿eh? No, mucho menos. A ver, también es verdad que Yamal ha tenido la suerte de que ha llegado, no estoy quitando ni echando piedra fuera de que sea mal jugador, pero ha llegado un momento en el que el Barça no era nada el Barça, o sea, es que el Barça los últimos 5 o 6 años no ha hecho nada, o sea, es que imagínate lo mal que ha estado estos últimos años, tanto económicamente como deportivamente, que no se ha clasificado ni al Mundial de Club. Bueno, ¿sabes? Pero porque para clasificarte al Mundial de Clubes, lógicamente, tienes que hacer varios años buenos, no solamente te basta con uno. Porque claro, es un cómputo global, de no sé cuántos años, ¿no? Ahora mismo no. Los últimos 4 años. ¿Por eso? ¿Qué ha ocurrido? Porque ha estado muy mal el Barça, por eso no ha ido. Exacto, si es que el problema era, tú para clasificar es o ganas la Champions, cosa que no ha hecho, o según el país está catalogado como el ranking FIFA. Y es que en los últimos años... El primero o el segundo, ¿no? Si no me equivoco, el primero o el segundo. Sí, primero y segundo, solo van 2. Claro. Y es que el Barça, por mucho que te duela a la gente, a la afición del Barça, has estado jugando en Europa League los últimos 6 años. Sí, pero también te digo, igual que te digo una cosa, te digo otra. En el próximo Mundial de Clubes yo creo que va a estar, ¿eh? No, pero sí, seguro, ¿eh? Yo creo que sí. seguro. A no ser que el Atlético de Madrid dé un boom, pero no. De momento le tiene ganado la tostada, porque sobre todo lo que da puntos es como quedes en la Champions. Y ya de por sí el Barça ha estado en semifinales, el Madrid se fue en cuartos
y el Atlético de Madrid se ha ido en octavos. Ya de por sí, está perdiendo puntos. Sí, pero bueno, ahí simplemente un pequeño apunte. Para mí fue una vergüenza cómo se fue el Atlético de Madrid de Champions por lo que pasó. Me parece una vergüenza. Pero bueno, ya hablaremos de esto en otra ocasión. Vamos a seguir, si te parece, con un portero que prácticamente lo ha ganado todo. Y estábamos hablando antes, ¿no? De, oye, guante de oro. No sé, no lo veo. Porque, claro, aquí una controversia, recuerda cuando ahora te lance el nombre, una controversia, ¿no? Entre ser el mejor portero o ganar el guante de oro o ganarlo todo, ¿no? En el caso de Donnarumma, es un portero que ha ganado todo menos el guante de oro, que lógicamente para mí tiene un nombre y dueño y señor, que es Thibaut Courtois. Sí, estoy igual que tú. Pienso que ahora mismo Thibaut Courtois está a un nivel mucho más alto, por mucho que no lo haya acompañado los títulos este año, al final es que es verlo jugar y decir, este tío es el mejor portero del mundo y ya está, es así por mucho que te duela escucharlo. Pero también hay que darle mérito. Si acaso es un año en el que se lo pueden quitar a Thibaut Courtois, es este. ¿Por qué? Porque al final Donnarumma ha ganado la Champions, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa de Francia y Courtois no ha ganado nada. Si se lo dan, ¿me parecería raro? No. Pero guante de oro te refieres, ¿no? Sí, al guante de oro, no balón de oro, al guante de oro. Balón de oro pienso que no es tan determinante como otros jugadores que han ganado lo mismo que él, incluso algo más. Yo no lo veo como candidato a balón de oro Donnarumma, ¿eh? No, yo tampoco. Inclusive recordar que vuelve a ser otro año más, bueno, otro mundial más en el cual Italia, que es la selección de Donnarumma, no se clasifica a un mundial. No sé si es segunda o tercera vez consecutiva que no se clasifican a un mundial. Para mí una vergüenza, lo de Italia. O sea, no tiene sentido porque Italia siempre ha sido una selección de las más grandes de la historia. Es que entonces es que no tiene sentido lo que está pasando con Italia. De verdad. Y mira, y no es por jugadores, es que no lo acabo de entender. Porque buenos jugadores tiene. Eso sí, seamos claros, no tiene la defensa que tenían antaño. Para mí, Yo creo que sobre todo es el ataque. La defensa, sí que es verdad que no tiene la defensa de antaño, porque antes era una defensa que daba miedo solo con escuchar los nombres. Sí. Pero es que arriba no tienen esa pólvora. O sea, yo por recordar, el último jugador así con pólvora es Balotelli. Y te estoy hablando, Balotelli 2012. O sea, es una barbaridad. Sí, yo creo que le pasa igual que le pasa un poco como a España, ¿no? Le falta un delantero. Sí. ¿Verdad? Le falta un tío que meta goles, pero a punta pala. Es decir, un tío como por ejemplo en España David Villa, ¿no? Yo creo que España ganó aquel mundial, lo ganó porque tenía el mejor centro del campo del mundo. Eso está claro, porque tenía a Xavi Alonso, tenía a Cesc Fábregas, tenía a Xavi y tenía a Iniesta, ¿vale? Entre otros. ¿Vale? Y luego, pues lógicamente, pues tenías a Sergio Busquets. Pero estamos hablando del mejor centro del campo del mundo, seamos claros. Luego tenías una defensa que era, o sea, joder, Puyol, Piqué, Sergio Ramos, o sea, luego los laterales, pues bueno, tenías Jordi Alba, tenías ahí cositas que... ¿Jordi Alba estaba? Sí, Jordi Alba. Jordi Alba estuvo en la última Eurocopa. Bueno, pero el Mundial no fue, ¿no? No, el Mundial fue... El Mundial era Capdevila, lateral izquierdo, Joan Capdevila. Piqué, Puyol y Ramos de lateral derecho, recordar. No, Ramos y Arbeloa. Sí, pero jugaba más Ramos, yo creo. Sí, pero bueno, no sé, yo creo que Ramos acabó siendo también central, con Puyol. O bueno, era Puyol-Piqué. No era Puyol-Piqué 100%. Bueno, pero Ramos sí, yo creo que pero Ramos empezó siendo lateral y luego, sí, igual que empezó, ¿no? En el Real Madrid. Sí, en el Sevilla empezó de lateral y cuando fichó por el Madrid siguió de lateral porque en ese momento estaba Michel Salgado y Cannavaro, que es eso, unos defensas top, y al final Ramos con 18 años llegando, la misma época que llegó Marcelo también, con 18 añitos, y al principio empezó de lateral, pero al final pues acabó jugando de central. Sí, luego tenías el portero que tenías Iker Casillas, que era el mejor portero del mundo, y luego lo que hablábamos, ¿no? Luego arriba, pues joder, arriba tenías Puig también, ¿no? Que tenías a Fernando Torres, que era increíble, tenías que habían quitado a Raúl, había quitado el puesto a Raúl, que todo el mundo se quejó en su momento, ¿te acuerdas? Sí, tenías dos jugadores tops, como eran
David Villa y Fernando Torres, pero es que luego tenías pólvora porque tenías a Jesucito Navas, tenías a Pedrito, tenías, si necesitabas un jugador tanque, tenías a Llorente. Es que esa yo creo que lo tenía todo. Esa España lo ganó porque lo tenía todo. Es que cualquier. Era completo, era una selección completa. Era muy versátil, ¿no? Era muy versátil. Sí. Tenías recursos tenías recursos por doquier, ¿no? Lo que quisieras y más. Podía jugar a diferentes estilos de juego en cualquier momento, solo con hacer un cambio, 2 cambios. Venga, Donnarumma. Mójate. Posición. ¿Estaría en el top 20 Donnarumma? Por la temporada que ha hecho, sí. Para mí sí. Vale. Top 20. Y top 10 tendría que ponerme a pensar y decir pero puede ser, ¿eh? Puede que me entre. Vamos con otro nombre, ¿vale? Que antes lo han mencionado. Vamos, que mucha gente también lo dice, ¿no? Oye, que le den el Balón de Oro a Rafinha. A ver, Rafinha, jugador que esta temporada yo creo que ha sido su mejor temporada de lo que lleva como él, como jugador futbolístico. Pero para mí es lo que estamos hablando. Al final hay títulos que pesan más que otros y yo pienso que puede estar fácilmente. Este es un jugador que sí, para mí podría estar fácilmente en un top 5, pero para mí no es Balón de Oro. Para mí tampoco, porque volvemos a lo mismo. ¿Candidato a posible bota de oro porque ha marcado muchos goles y ha liado la matraca? Sí. Vale, no lo ha sido. Pero en esa lista, si hubiera una lista más amplia, ¿no? Que creo que ahí directamente te meten el ganador y ya está, ¿no? O sea, directamente. Es decir, el que más marca, ¡pum! Bota de oro, ¿no? No hay. Eso va según. Es una clasificación de todos los goleadores. Lo único que no va. Si tú metes 58 y el otro mete 57, gana el que tiene 58. No, ni mucho menos. Según la liga, los goles valen X puntos. Entonces, eso se va sumando y va llegando a una cifra de goles. Bueno, a una cifra de puntos, que es el que más puntos tenga. Sí, pero por ejemplo, en el caso de Gyökeres. Claro, Gyökeres, por ejemplo, si no me equivoco, metió más goles sí, por ahí, cerca de Mbappé, no sé si metió más o se quedó muy cerca, pero ¿qué pasa? No sé exactamente los puntos cuánto es, pero para que tú lo entiendas más o menos y los oyentes lo entiendan, a lo mejor que no están tan metidos en ese asunto, a lo mejor los goles de Mbappé valen 1 punto y Gyökeres, como juega en la liga portuguesa, cuesta 0,7. Entonces, claro, tiene que meter más goles. Rápido, Gyökeres, ¿qué opinas? ¿Debería de estar en el top 20? No creo. Para mí no. Yo creo que hay mejores. Vale. Top 50 sí. Top 50 sí. O en el top 100, ¿no? También. Sí. En el top 100 seguro está Gyökeres. Bueno, un goleador increíble, también, las cosas claras. Sí, sí. Y bueno, lo han querido muchísimos equipos para ficharlo. O sea, veremos a ver. Yo creo que no se queda ahí, ¿eh? No, yo creo que al final va a fichar por otro equipo. Espero que se vaya a un equipo que al final siga pudiendo demostrar lo que es él. Es decir, que no se vaya a un equipo que está en debacle, etc, que le haya pagado una millonada y no se le demuestre. Pero una noticia que me ha sorprendido esta última semana es que el agente de Gyökeres lo ofreció al Real Madrid. Y el Real Madrid le ha dicho que no, que ahora mismo no están en sus planes poder fichar un delantero centro como las características de Gyökeres. Mira, yo a Gyökeres, ahora me vas a llamar loco, pero lo veo en un equipo. Y creo que lo haría muy, muy, muy top. Y ese equipo, exclusiva, ese equipo es el Bayern de Múnich. Sí, creo que puede funcionar muchísimo ese jugador en el Bayern de Múnich, de verdad, ¿eh? Sí, la verdad es que da bastante el pego, pero claro, ten en cuenta que ahora mismo tienes a Harry Kane, que te ha metido, no sé, una barbaridad de goles. Bueno, pues pon a los dos. Sí, pero ten en cuenta que el Bayern suele jugar con 2 extremos, entonces intentar meter a Harry Kane y a Gyökeres
Bueno, pero es que Harry Kane, perdona, pero es que Harry Kane, no olvidemos que tiene características de Karim Benzema, ¿no? Por retrásalo un poco, por lo de segundo punta, ¿no? Segundo delantero Ten en centro. cuenta que de segundo punta tendrías que quitar a Musiala. Bueno, Musiala lo pone, bueno, es verdad. Musiala, es que Musiala, Claro, es que el Bayern de Múnich. Aunque, espera, Musiala también puede, bueno, pero Musiala también se puede ir un poco a la izquierda, ¿no? Sí, pero suele caer más de media punta de enganche. Solían jugar con banda izquierda o Lish o Sané y en la otra Gnabry. Y arriba Kane. Y luego en el centro del campo, pues Kimmich, Musiala. Bueno, no sé, es un jugador a tener en cuenta, Gyökeres, ¿eh? Yo, de verdad, lo que pasa que es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que ha sido una erupción volcánica increíble, por no llamarlo de otra manera. Barça. Sí, por eso, que fue un boom de lava ahí que dices, hostia, tío, ¿esto qué es, no? ¡Hostia, Gyökeres, no! Estás ahí y de repente cae un montón de lava ahí que te dice, hostia, Gyökeres, tío, vaya erupción, ¿no? Pero claro, estamos hablando de Gyökeres, te he dicho en catalán, Gyökeres, ¿eh? Estamos hablando de Gyökeres, que claro, estamos hablando de un jugador que, claro, ha hecho una temporada impresionante, en palabras y letras mayúsculas, pero volvemos a lo mismo, regularidad, a ver cómo lo hace la siguiente, ¿no? Que eso sí es muy importante, porque yo creo que, siempre te lo he dicho, ¿no? El Balón de Oro ya no se trata de una temporada, sino regularidad. Se tiene muy en cuenta, ¿eh? Se tiene muy en cuenta, ¿eh? Claro, y sobre todo hay que tener en cuenta que está en la Liga Portuguesa y no por menospreciar la Liga Portuguesa, pero no es lo mismo jugar en la Liga Portuguesa que jugar en la Premier League. No, yo no creo que lo gane en la Liga Portuguesa, la verdad. No, en la Liga Portuguesa es imposible, a no ser que el Sporting de Lisboa gane todos los títulos y gane la Champions, que es muy difícil, las cosas como son. No, yo no lo veo. Yo la verdad que si se mantiene en ese equipo, yo creo que es imposible. La verdad, seamos realistas. Yo creo a mí me suena que va a dar a lo mejor el salto a algún equipo de la Premier League. No sé por qué. Puede ser. Pero puede dar el salto. Puede ser. Y mira, un Atlético de Madrid. No porque tienes a Julián Álvarez y tienes a. No. Y tienes a Sorloth. Yo creo. Pero en el caso de que no estuviese Sorloth, me pegaría. Sí, pero ¿sabes dónde pega mucho? Y ahora vas a decir, hostias. En una resurrección del Manchester United. Cuidado, ¿eh? Que ahí pega también que flipas, ¿eh? O sea, ahí pega con. Buah, es que pegan muchísimo. Sí, pero el problema es que el United. Bueno, pero es que el United era el United. Claro, es que la gente ahora no lo ve como era, pero es que el United antes, comparado con el City, el City era una mierda, seamos claros, y el United era top, ¿eh? El City antes no era nada, hasta que lo cogieron el jeque, A ver, las cosas como son, el United y el Liverpool son los. Para mí son los más tops. Y el Arsenal también siempre estaba ahí un poco. Sí, el Arsenal sí, pero Arsenal sí que es verdad que los últimos 15 desde Wenger en su prime no ha vuelto a ser el Arsenal que ha sido. Ya, bueno, pero yo soy más viejo, por eso te digo que el Arsenal, cuidado, el Arsenal y el Manchester United en época antigua, cuando yo era como tú, así joven y esbelto, ahí, cuidado, con esos dos equipos. Bueno, vamos a seguir. Gyökeres hemos dicho que no lo ponemos ni en el top 20, ¿eh? Rafinha, estábamos hablando de él. Un jugador que bueno, bastante goleador. Sí, yo creo que es su mejor temporada goleadora. Tiene bastantes asistencias, se ha adaptado a una posición que no es la suya. Creo que lo hace mejor, sinceramente, en esta posición. La verdad, creo que si ponemos a Rafinha en la posición que estaba jugando... Bueno, yo lo veo mejor. Yo lo veo mejor. Sí. Yo Rafinha, de todas formas, siempre digo lo mismo. Yo no lo veo como candidato a Balón de Oro. Para mí, Rafinha, perdóname, no está ni en el top 10, lo pongo. De verdad, ¿eh? No sé cómo lo ves tú. Micro. ¿Cómo te gusta que te digas esto? De mierda, tío. ¿Cómo te gusta que te diga esta mierda, eh? Hoy es el día del micro, tío, del cachondeo del micro. Sí. Pero es que llevo así una semana, tío. Bueno, ahora se te escucha bien, ahora, dale caña. Ya, sí, es que por momentos.
Yo lo que opino de Yo creo que te tienes que enfadar, decir, porque yo creo El que... insulto. No hace falta, pero aquello que te sale la energía interior, ¿no? Porque yo creo que Rafinha... Y entonces el micro como que dice, hostia, tío, se está esforzando, me voy a... No, se está esforzando, me voy a forzar yo también, ¿no? A ver, Rafinha sí que es verdad. Como jugador, no está en un top 10. Pero esta última temporada, para mí, sí está. Top 10. Y sí. ¿Por sí, qué? sí, sí. Por Porque números, al final, por números. Ya no solo por números, sino que podrías estar hablando de una resurrección del Fénix, ¿no? Se podría decir. O sea, es un jugador que nunca ha destacado, nunca ha sido un jugador determinante para su equipo de yo llevo el equipo a las espaldas y lo llevo. Y este año lo ha conseguido y no lo ha conseguido en un club más bajo, más que no tenga esas expectativas, sino que es que ha llevado, para mí, ha llevado al Barcelona en mochila. Hay jugadores que también han estado con él ayudándole, pero sobre todo él, tanto en números, estadísticas, es que han sido una barbaridad. Pues sí, pero para mí en el Barça, la verdad, no... Mira, te voy a hablar, antes estábamos hablando de los dos posibles candidatos dentro de mi cabeza al Balón de Oro, y ahora viene uno, Estábamos hablando de Lamine Yamal, increíble, tal, por la edad, por números, porque en las finales tampoco muchas veces no ha dado lo que tenía que dar, por lo que sea, Pero para mí un jugador, amigos, hay un jugador que está por encima de la media en su posición. Para mí ahora mismo es el mejor del mundo en su posición. Cuidado, con permiso de otro que no quiero nombrar ahora porque me lo guardo, que es el siguiente, y para mí es el candidato máximo a Balón de Oro, ¿vale? Pero para mí, Pedri, vaya temporada que ha hecho, Sí. ¡Wow! Sí. Sí, la verdad es que El cerebro del Barça y el despunte del Barça. Es decir, sin Pedri no es lo mismo. Si debatir a lo que acabo de decir, con lo de Rafinha, Pedri, perfectamente, junto a Pedri... Mira, para mí, los anclajes claves esta temporada han sido Pedri, Yamal y Rafinha. Y sobre todo hay que darle la estrella de mérito a Pedri, porque es un jugador que sí, hay partidos que no han jugado Rafinha, no ha jugado Yamal, pero ha sacado el partido adelante. Pero cuando no está Pedri, no está el Barça, tío. No está el Barça, y ha pasado con España también. Con Pedri jugábamos. Se fue Pedri, falta algo y eso al final es meritorio. O sea, al nivel que estamos, que un jugador no juegue porque le cambien minutos, descansos, etc, y se le note tanto, pero tanto de que no se reconoce el equipo, es heavy bastante. Y al final es un jugador que junto a Rafinha y Yamal han sido los ejes del Barcelona y tiene mucho mérito, y se habla poco de él. Se habla muy poco de él, la verdad. Bueno, pero es que Pedri tiene esa particularidad y exclusividad, ¿no? Como jugador, que es capaz de moverte todo el equipo entero. Es decir, te coge el balón en la izquierda, se da la vuelta, te hace un cambio de banda, es que lo mueve, para mí, no tan exquisito como lo movía a balón largo como Toni Kroos, pero te hace funciones de Toni Kroos. O sea, dices, hostias, tío, pega unos pases, claro, es que pega unos pases en corto, en largo, te abre banda, te hace un pases en finales, como también hacía en su día, por ejemplo, Xavi Iniesta. Es que es súper completo, tío. Yo, de verdad, esta temporada, a mí, mira, yo, Pedri ya sabes que tuvo una lesión. Pedri venía de una lesión que le costó mucho otra vez volver a ser lo que era. Tuvo un periodo corto en el cual todo el mundo hablaba de Pedri, no sé si lo recuerdas. Luego tuvo la lesión, pegó un bajón enorme. Y yo en esa temporada, para que tú me sigas y todo el mundo me lo entienda, yo esa temporada no había visto a Pedri. No lo había visto, entonces no puedo juzgarlo porque yo no lo había visto. Pero claro, yo empecé a ver a Pedri hace, un tiempo, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de él, porque Pedri era increíble, porque Pedri está que no veas, y digo, hostia, pues voy a verlo, ¿no? Empecé a verlo en la selección, luego también algunos partidos del Barça y tal. Y bueno, a ver, es que el Barça es Pedri. Bueno, no Pedri solo,
pero, la joder. construcción, la elaboración, la creación y todo eso es él. O sea, total. Es que es ADN Pedri, tío. Es decir, ADN Barça. Es el típico jugador que es que destaca muy por encima de la media. Para mí, Pedri, de verdad, sí o sí, tiene que estar en el top 3. Sí. Yo estoy contigo. Sí o sí, ¿eh? O sea, sí o sí. Sí. Vamos a hablar de dos jugadores legendarios, ¿no? Que todavía están activos y que, bueno, lógicamente en este Balón de Oro han ganado muchos balones de oro. Vamos a incluir también a Luka Modric, ¿no? Lógicamente, Luka Modric ya directamente lo vamos a descartar, ¿no? Como que no está ni en el top 50. No creo, ¿vale? Pero es interesante hablar de ellos también, de decir, oye, mira, jugadores tan buenos, ¿cómo pueden pegar un bajón tan grande a lo mejor en unos determinados años? Por ejemplo, en 2 o 3 años después, ¿no? Pues bueno, la edad no hay más. Estamos hablando también de Cristiano Ronaldo y vamos a hablar también de Leo Messi. ¿Qué opinas? A ver, al final son jugadores que no van a estar para siempre. O sea, al final la edad es una cosa que vamos avanzando todos y se va notando físicamente. Sí que es verdad que su forma de jugar, etc., se sigue viendo, esa calidad, esa determinación. Pero al final tienes que tener en cuenta que pues es lo que hay. Modric con 40 años, Messi con 38, Cristiano con 40. O sea... Sí, pero siempre digo lo mismo. Es que claro, tú esos jugadores los coges a balón parado y es que te lían una importante. ¿Por qué? Porque yo creo que eso no lo van a perder casi nunca, ¿no? Es decir... Exacto. Hay una cosa que está clara, que es... La calidad. Que esos jugadores, por mucho que hayan perdido la velocidad, esa aceleración, que a lo mejor se le daba en otros momentos de su carrera, está claro que si tú a esos jugadores le dejas un par de metros y no los cubres, te la lían. Y es así. ¿Por qué? Porque tienen esa calidad y por mucho que te duela, es lo que más vas a pagar en estos momentos. Bueno, como ha pasado con Cristiano con la Nación League. Tuvo una y para adentro. Para adentro. Y tú dices, no, es que has metido un gol empujándola. No, ese gol hay que hacerlo. Porque ese gol... Hay que analizarlo, porque mucha gente... Yo escucho a gente decir, no, es culpa de Huijsen, es culpa de Cucurella. Si te fijas, a la gente que le gusta el fútbol y lo analizamos, etc., cuando Cristiano entra en el primer centro, hace un desmarque para engañar a Huijsen, señalando con el brazo, si le ves, señala el brazo como voy al primer palo. Huijsen lo ve y va a tapar el primer palo. ¿Qué ocurre? Que en el momento que Cristiano está atacando el primer palo, hace una finta para entrar al segundo que entra Cucurella. ¿Qué ocurre? Balón por encima de Huijsen, Cucurella no se espera que está Cristiano y Cristiano aprovecha, toquecito para desequilibrar a Cucurella y remata solo. Y esas son cosas que es lo que hemos hablado. Le das un par de metros y te la lían. No te van a hacer una carrera de 50 metros, no. Pero esas cosas la tienen porque es que son esos jugadores. Sí, pero normalmente el remate que hizo Cristiano Ronaldo era un remate para meterlo a la izquierda del portero, no a la derecha. Ya, porque claro, claro, es que ahí está la faceta de goleador, ¿no? Pero que es un remate realmente que lo más fácil es empujar la recta. Sí. No empujarla de la manera que lo hizo, que le dice, bueno, va para allá. Un cebollazo y para adentro, y él coge y la ajusta y se da el lujazo. Pues sí. Pues son cosas que te hacen esos jugadores. Bueno, mójate un poco, va. Vamos a meterle un poco de humor. ¿Top 50 alguno de los dos? ¿De Messi y Cristiano? ¿Top 50? ¿Top 50? Sí, bueno, de los tres. Complicado ya, ¿eh? Tendría que verlo, pero yo creo que no. Yo creo que hay mejores jugadores ya. Pero ya no solo por eso, sino... Por las ligas. Exacto. Las ligas. Yo siempre digo lo mismo. Es que no sean buenos jugadores y sean increíbles. Pero claro, si tú, por ejemplo, a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo los pones en equipos más fuertes de Europa, pues claro, la cosa cambia. La cosa cambia. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el Balón de Oro se basa en las ligas y los méritos es que también. No sabes si te da el nivel en esas. Si te está dando el nivel en la liga, había que saber ahora
a qué club se va porque ha abandonado el Al-Nassr. Y Messi te da el nivel en la estadounidense, pero es que si ves los niveles, lo estás viendo ahora con el Mundial de Clubes. Bueno, pero el Mundial, pero bueno, el Mundial de Clubes, no olvidemos que, por ejemplo, hoy precisamente, bueno, ayer, mejor, más concretamente, cuando estamos haciendo este podcast, el Botafogo se ha zumbado el PSG, ¿eh? Sí, sí. Es que, toda la razón. Y con un delantero que dicen que suena mucho. No me acuerdo quién es ahora mismo, pero es un chaval. Diego Jesús. Diego Jesús. Sí, es un jugador que gusta, la gente le gusta, tiene mucha potencia, mucha profundidad, carrera. Y cuando la tiene, es un jugador que lo hace sencillo. Son jugadores que lo hacen sencillo, no necesita mucho. Mismamente cuando salió el gol, es que es literalmente 3 toques y se saca un gol de la chistera, haciéndose un 2 contra 1. ¿Gusta? Si ir a Europa, puede ser. ¿A uno top? No creo que vaya a uno top. Pero sí gusta, es un jugador que gusta y seguramente con el Mundial de Clubes muchos jugadores vayan a tener la suerte, los que han competido en el Mundial de Clubes, de poder dar el salto a Europa, yo creo. Mira, pues yo ese tipo de jugadores, yo lo veo sinceramente para equipos como el Arsenal, el Newcastle, de la Liga Española, pues podríamos decir, si estuviera bien, a lo mejor un Sevilla, un Atlético de Madrid, no sé si me explico. Lo veo para equipos así. Lo veo un delantero que lo podría fichar cualquier equipo de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en la italiana, pues oye, una Juve y un Inter no, pero pues por ejemplo sí que lo veo pues en otros equipos fuertes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ahora mismo no me viene a la mente, ¿no? Pero equipos, ya me entiendes, equipos del top 5 de la liga normalmente, ¿no? Que creo que pueden fichar a cualquier tipo de jugador así. De todas formas, es un jugador interesante a seguir, porque es muy joven, ¿no? Creo que tiene 22 años. Ahí me pillas, no sé exactamente la edad que tiene, pero sí, creo que es joven. Es muy joven, creo que tiene 22. Mira, te lo voy a mirar. Míralo, creo que tiene 22 añitos, ¿eh? O sea, es un jugador a seguir, la verdad. Y la evolución tiene del jugador... 24 añitos. 24. De 2001. Bueno, pues entonces no es tan jovencito ya, ¿eh? Entonces ya... Sí, bueno, pero a ver, dentro de lo que cabe 24 añitos estás en la flor del fútbol. Sí, hombre, la flor del fútbol, pero que ya debería de estar en otro equipo, quizás. Sí, a lo mejor este es el paso y el empujoncito que le da para llegar a Europa. Bueno, eso no tenga ninguna duda que cuando acabe el Mundial de Clubes se lo van a rifar. ¿Vale? Sí. Porque ya está sonando mucho y cuando tú destacas en algo, además te ha zumbado al vigente campeón de Europa, con un gol tuyo además, te lo va a ser. Este jugador dudo mucho que se quede en ese club y que alguien no le tire la caña. Otra cosa es que el club lo quiera vender ya, o aguante un poco, o haga un acuerdo, no lo sé. Pero lo que tengo claro es que no le doy ni 2 temporadas en el Botafogo. Ni 2. Y para que dé un salto de calidad. No le doy 2 temporadas. De verdad te lo digo. Bueno, voy a hablar ahora de un jugador que es para mí, y yo creo que... Bueno, nos quedan 2. Vamos a hablar de uno que todo el mundo tiene en la boca, ¿vale? Que es un jugador que estuvo en el Fútbol Club Barcelona por las lesiones y por motivos, ¿vale? Diferentes motivos, no tuvo esa repercusión, ¿no? Pero estamos hablando de Ousmane Dembélé. Un Ousmane Dembélé que en el Paris Saint-Germain, en el PSG, Luis Enrique ha sabido sacarle todas sus mejores virtudes. Y que la verdad que ha hecho una temporada extraordinaria, ¿eh? Y jugando en una posición que no es la suya, que es delantero centro. Es una reconversión encima, lo que estábamos hablando al principio de este podcast con Kylian Mbappé, ¿no? Es muy meritorio, ¿eh? Muy meritorio lo que ha hecho Ousmane Dembélé. Háblame, ¿qué opinas? Bueno, a ver, Dembélé siempre se la ha visto desde que estaba jugando en el Borussia de Dortmund. Es un equilibrante, muy rápido, muy versátil, con muy buen control de las 2 piernas. O sea, hay una cosa que a mí me da mucha gracia, que era en una entrevista que le cogen y le dicen: ¿y cuál es tu pierna buena? Y dice: pues no lo sé, porque pego las faltas con la zurda y tiro los penaltis con la derecha. Y empezaba todo el mundo ahí a descojonarse. Pero al final es un jugador que dio el salto en la época de Bartomeu al Barcelona. Sí que es verdad que no tuvo suerte con las lesiones.
habría que ver si es tema de que no se cuidaba, etc, etc, etc. Pero sí es verdad, cuando llegó al Paris Saint-Germain, a manos de Luis Enrique, ha convertido un jugador top y para mí posiblemente optable de los nombres que más hemos dicho, sea el que más opte al Balón de Oro, para mi opinión. Sí, pero bueno, el que más opta posiblemente al Balón de Oro, porque lo que estábamos hablando antes, ¿no? Se valora muchísimo más a un delantero que a un centrocampista, y se valora más a un centrocampista, lógicamente, que a un defensa, ¿no? Incluso se valora mucho más a un defensa que a un portero. O sea, es así, ¿vale? Yo estaría posiblemente... Yo creo que es el candidato, yo creo que es el candidato máximo. Sí. Sinceramente, por lo que estamos hablando, ¿no? Por la posición. Un jugador que, además de hacer ese cambio, ¿no? De decir, oye, mira, ahora juego de delantero centro, ha hecho otras vertientes, otros cambios, ¿no? Ahora defiende mucho más. Antiguamente no defendía nada, ¿no? Ahora sabe defender, hace una presión enorme. Presión, sí, la presión es increíble. La presión... Hay una cosa que se le valoró mucho en la final de la Champions, que iba a sacar el portero del Inter de Milán, iba a sacar Sommer, y estaba el tío mirando como si fuese una presa, tío, el balón. Sí, minuto ya, no sé si sí, el 90. 89 o 90, sí. Espectacular, ¿eh? Era una barbaridad. Y yendo, o sea, y el equipo iba ganando 4-0, si no me equivoco, claro. Es con 4-0 iban ya, creo. O 5-0. O sea, con 4-5-0, que tú tengas esa hambre y tal, y tan centrado y tan concentrado, es que claro. A ver, sinceramente, es uno de los candidatos, aunque no es mi preferido. No es mi preferido. Mi preferido es el que te voy a decir a continuación. Y te voy a hablar de un jugador que está en su mismo club. Lógicamente a Ousmane Dembélé lo voy a meter en el top 3, ¿vale? Para mí sería Pedri, Ousmane Dembélé, y luego voy a poner otro nombre, que para mí es el candidato máximo. Y ahora te voy a explicar el porqué y ahora nos cuentas tú también tu opinión. Para mí, el jugador que falta por poner en este posibles candidatos a Balón de Oro es Vitinha. Jugador increíble, un jugador que ha revolucionado completamente todo el centro del campo del Paris Saint-Germain. Lo sigue haciendo. Es un jugador que te mete goles, te mete asistencia, te cambia de juego, te defiende, te ataca. Bueno, es muy parecido a Luka Modric cuando estaba en su prime. Juega de una manera muy similar, muy similar. A mí me trae muchos recuerdos del prime de Luka Modric. Es increíble, de verdad. O sea, me encanta Vitinha y además tiene un golpeo espectacular. Sí. Bueno, nada más que tuviste que ver el penalti que lanzó. Un jugador que literalmente ha explotado esta última temporada. Ya se le veían cosas en el Oporto cuando le fichó el PSG. Y bueno, es un jugador, como tú dices, un jugador versátil que te da mucho ataque, mucha organización, sobre todo la organización que tiene, el control del balón, que le piden, dame el balón, que yo te voy a jugar. Y juega lo que él quiere, mueve el balón, conducciones rápidas, lentas, de pocos segundos, de varios segundos, que la pide, que se ofrece, buena llegada, la chuta de donde sea con muy buena pegada. Es un jugador que para mí sí que puede estar para el Balón de Oro. Yo para mí me falta esa pizquilla que me ha hecho dar a pensar en otro jugador, porque en Portugal, no sé por qué, si es que no es la forma o lo que necesita el seleccionador de Portugal, pero a mí lo que me sorprendió es que no jugaba titular en Portugal, es decir, los 2 partidos de la Nations League fue suplente. No tiene sentido. No tiene, para mí no tiene sentido. Igual el único sentido que le veo es posible descanso, ¿no? Porque claro, no sabemos cómo está físicamente el jugador de agotado, ¿no? Pero, sí, pero es el único motivo que me da, porque o alguna pequeña lesión que desconocemos. Vale, tiene un descanso, pero es que por esa misma razón Nuno Méndez tendría que tener descanso, y Nuno Méndez te jugó los 90 minutos de los 2 partidos de Portugal, ¿sabes? Entonces, a mí es lo que, y ya de paso digo para mí cuál es el top 1, para mí el que merece para mí el Balón de Oro más es Nuno Méndez. Es un jugador muy infravalorado, porque no se está hablando
casi nada. El mejor, Es un jugador- para mí actualmente, el mejor lateral izquierdo que hay. Sí, pero vamos. Pero es de que no hay calle, debate de que es calle. el mejor, sí. O sea, literalmente. Secando a jugadores como Lamine Yamal, pero secándolos bien, ¿eh? Sí, y no solamente a él. Sí. Es que lo cogías y dices, no sirves. O sea, Lamine Yamal, con lo gran jugador que es, lo veías y veías, pues como si fuese un jugador más, sin más. Pero es que lo secó, pero es que el partido que se hizo contra España es que secó a Yamal, secó a Pedro Porro. Y en ataque es que les hizo un hijo a Yamal y a Pedro Porro. Ya, pero no solamente Francia, contra igual. España, pero es que no solamente con España, lo que hablamos, No. es que con el Paris Saint-Germain pasa igual. Sí, es que el físico, la zancada que tiene defensivamente, que me recuerda mucho a la temporada de Mendy, que no se le iba a nadie, que era el mejor. Pero con la diferencia de que tiene mucha más pegada que Mendy, el Sí. zurdazo que pegó. Es que claro, No, a ver, es mucho más completo de Mendy, pero digo que me recuerda mucho a la temporada esa que Mendy era muy bueno defendiendo. A ver, sabemos que Mendy en ataque luego pues le cuesta al pobre. Sí, pero a Nuno Méndez no, ahí está la diferencia, además te pega Claro, unos centros exacto. increíbles. Exacto. Nuno Méndez, la cosa es que es un tío súper completo. De ahí a que sea el mejor lateral izquierdo del mundo actualmente, en mi opinión y en el de muchos, como tú bien has dicho. Es que es un tío que te defiende, te ataca y te hace todo bien. Te hace todo bien. Entonces, ha sido determinante con Portugal, ha sido determinante con Paris Saint-Germain, ha ganado una Champions, ha ganado una Copa de Francia, ha ganado todo. Todo lo que puedes pedir en un año que te gane un jugador, te lo ha ganado. No. Le falta lo que hablamos siempre. ¿Le va a dar mucha importancia a la National League? Sí. Pero no tiene el mismo valor, y coincidirás conmigo, que una Eurocopa o un Mundial. No le falta. Ya, pero estamos hablando de este año. Ya, pero ahí, ahí yo creo que le va a hacer daño para ser candidato top. Le va a pasar igual que a Carvajal. Sí, a ver, claramente no lo va a ganar. Para mí debería ganarlo, pero no lo va a ganar literalmente porque es lateral. Y a mí me duele ver estas cosas año tras año porque no debería ser así. Pero... Es lamentable, realmente es lamentable. Sí. Es lamentable porque realmente dices, pones a todos los laterales, tienes que poner a todos los laterales. Tú para ponerlo candidato de Balón de Oro, tienes que poner a todos los laterales izquierdos que hay. Todos, absolutamente todos. Cuando ves que un jugador como Nuno Méndez, que es lo que estábamos hablando con el del año pasado, ¿no? Respectivamente a Carvajal, lo ves que destaca tanto, muy por encima de la media, pero muy por encima, y que es tan regular, y que lo hace todo tan bien, y que seca jugadores tan importantes. Amigo, ¿qué cojones tiene que hacer, hablando mal, ese jugador para ganar un Balón de Oro? ¿Qué tiene que hacer un lateral? ¿Qué tiene que hacer? Porque yo no sé qué tiene que hacer. Un jugador que te mete goles, te mete asistencias, te seca jugadores, la posición es súper regular, te ataca y te defiende increíble. ¿Qué más tienes que hacer? Es el gran problema. Pues no va a llegar. Es que es más. No va a estar ni en el top 3. No, pero vamos. Ni en el top 5. Fíjate lo que te digo. Ya verás. Puede ser. Ya lo verás. No va a estar ni en el top 5. Lamentable, pero ya lo verás como... Igual me equivoco, pero no sé por qué no me suelo equivocar en estas cosas. No va a estar ni en el top 5 Nuno Méndez. Si tú tuvieses que hacer lamentable. El top, el 11 ideal de este año, ¿cuál sería? El 11 ideal. Mira, pues en la portería yo pondría, a ver, para mí estaría entre dos porteros, ¿vale? Estaría entre Donnarumma y estaría, por la temporada que ha hecho lógicamente su equipo, y estaría con Thibaut Courtois. Lógicamente yo me quedo con el que es para mí el mejor del mundo, ¿vale? Me quedaría con Thibaut Courtois. En la portería. El lateral izquierdo, yo lógicamente me quedo con el lateral izquierdo mejor que hay actualmente, y para mí es Nuno Méndez. Los centrales. Aquí tengo mis dudas, porque hay centrales muy buenos, ¿vale? Está, aunque mucha gente no lo vea, pero bueno, a mí me gusta mucho Pau Cubarsí, me gusta mucho Tenhausen, me gusta mucho Asensio, me gusta mucho Marquinhos, aunque a pesar de ser veterano me encanta Marquinhos, me gusta mucho Virgil van Dijk, me encanta Virgil van Dijk, también es muy bueno. Es que hay tantos que la verdad que como centrales no te sabría decir.
Lateral derecho, porque no me puedo quedar con uno, porque para mí no hay centrales que destaquen. Sí, que digan, estos son los mejores. No, están todos tan parejos. Claro, exacto. Están todos a un nivel tan alto, entre comillas. Sí, pero no es, por ejemplo, como la época que estaba, por ejemplo, Sergio Ramos, Piqué, Puyol. Que decías, estos son los mejores. Claro, sí. O, por ejemplo, como ha sucedido con Nuno Méndez, ¿no? No está a aquel nivel de desfase. En defensa se podría decir que tienes 5 o 6 defensas que son los mejores. Luego lo vas a decir tú, ¿eh? Luego, igual que me mojo yo, luego lo vas a decir tú. Lateral derecho. Bueno, el lateral derecho, claro, es que lateral derecho, ¿qué tiene que ser un lateral derecho? Un lateral derecho que ataque de puta madre, hablando mal, que defienda bien, que sea regular arriba y abajo. Porque claro, si hablamos de atacar, podríamos meter a Alexander Arnold, por ejemplo, porque ataca increíblemente bien, pero bueno, a la hora de defender no es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. El lateral derecho yo personalmente, bueno, a mí me gustaba mucho Kylian Walker, ahora lógicamente ya no. Si hubiera estado bien Carvajal, yo creo que hubiera sido Carvajal, lo hubiera puesto sin lugar a dudas, me encanta Carvajal, pero como ha estado lesionado no lo puedo poner. Tampoco te voy a poner a jugadores como Pedro Porro y tal, porque no lo veo, sinceramente no lo veo, no veo que estén a un nivel superior a muchos que hay, por mucho nombre que tengan y que mucho esté sonando la flauta. Yo, como lateral derecho, la verdad, pues no sé qué decirte, ¿eh? Tampoco veo un jugador que destaque más por encima de la media, que quizás, no sé. Bueno, luego en lo que hablábamos, ¿no? Luego hay un jugador que también me gusta mucho como lateral izquierdo, que se me ha escapado, ¿eh? Es Balde. A mí Balde me encanta. Sí, Balde es muy bueno. Sí, pero Balde, cuidado, ¿eh? Con Balde. Sí. De todas formas, aún así creo que está muy por encima en uno. Pero Balde me gusta mucho. A mí hay un lateral que si tengo que ponerlo, no sé si coincidirás conmigo, pero este lateral es que lo tengo que poner no porque haya fichado por el Real Madrid, sino porque es el que mejor ataca. Sería Alexander Arnold, es que es el que mejor ataca. Pero claro, lo que hablamos, si tengo que elegir uno que sea defensivamente, pues ya no sé qué decirte. También sí que es verdad que voy un poco más perdido en el tema del lateral derecho, porque ahora mismo no tengo en mi cabeza en estos momentos a jugadores, ¿no? Si me pones nombres, te diría pues este. Ponme 3 o 4 nombres. Yo te diría que podrían estar en el top Koundé. Oh, ya está. Ya es el segundo que me acabas de decir. Arraf. No, es que se me escapaba por lo que te digo, ¿no? Me hago mayor y me pasan cosas, ¿no? Cuando te haces mayor te pasan cosas, ¿no? Se te olvidan las cosas. Incluso un día de esto y verás tú como le abro la puerta a la vecina y me pega un porrazo, ¿no? Me digo, ¿qué haces, imbécil? ¿Quieres robarme en mi casa? No, perdone, señora, es que soy imbécil o tengo amnesia, no sabrá qué distinguir. Pero bueno, los mayores nos pasan esas cosas, ¿no? A veces se nos olvida. Achraf Hakimi es un lateral derecho increíble y lógicamente me quedo con él. Pero escúchame, pero de calle, no me digan más nombres. Hakimi para mí es espectacular y además, lógicamente, esta temporada, bueno, ya viene siendo regular muchas, ¿no? Pero esa temporada, bueno, sí. Es que para mí no hay un lateral derecho mejor ahora mismo, ¿vale? Hakimi. Luego, mediocentro defensivo. Yo aquí tengo mis dudas de varios jugadores, ¿no? Me gustan varios. Me gusta, por ejemplo, Zubimendi, me gusta mucho. Me gusta mucho Rodri, pero esa temporada lógicamente no ha jugado. Me gusta muchísimo también... aunque no haya jugado tanto también porque ha tenido una lesión, ¿no? Pero Casado me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Y Marc Bernal, que se lesionó a principio de temporada, era muy bueno ese chico. Cuidado que la temporada final de Tchouaméni ha sido increíble también. Pero claro, hablamos de regularidad, descarte total. No sé, tampoco podría decirte un jugador que pondría, ¿no? Porque tampoco es lo que te digo, ¿no? No veo ese jugador. No sé, igual me faltan nombres también. Dame 3 nombres o por ahí. A ver, tú crees que estás más puesto ahora mismo que yo. Yo estoy un poco ya viejuno. Micro. Es que se le va el micro. Yo, vale. Para mí, si mi 11 ideal fuese una 4-3-3, en el centro del campo, defensivo. Para mí tendría...
Sí. Tendría que ser Pedri, Vitinha y Fede Valverde. Ya, pero de cierre Fede Valverde no lo veo, ¿eh? No, Es pero muy completo. Ya, pero no, jugaría con dos volantes. No, pero estamos hablando de un mediocentro defensivo como tal, que te cierre y que sea el mediocentro defensivo. No, estamos hablando de posición. Posición que esté total. ahí Tchouaméni. Tchouaméni y Zubimendi. Sí. Ahora mismo, hoy por hoy. Tchouaméni, Zubimendi. Y no sé yo. Si no estuviera lesionado, quizás Casado. Me quedaría con Casado por encima de estos dos, ¿eh? Bueno, mejor dicho, si estuviera, con permiso de Rodri. Si estuviera Rodri bien, lógicamente me quedo con Rodri. Está Rodri bien. Vale, me quedo con Rodri. Vamos, sí. de cabeza. Vamos a ir a los centrocampistas. Ahí no tengo ninguna duda, ¿vale? Me quedo con Pedri, me quedo con Vitinha, ¿vale? Por encima y delante del mediocentro defensivo, ¿vale? Vamos a jugar con una 4-3-3 también, ¿vale? Pero con mediocentro defensivo, ¿vale? No con mediocentro organizador, ¿vale? Me lo quedo ahí. También hay un jugador que lógicamente, bueno, hay varios jugadores que me gustan muchísimo, ¿vale? No es que estén a la altura del 11 ideal que voy a poner, pero es que para mí, no sé, me gustan muchísimo, ¿no? Como son un Phil Foden, un Musiala. Inclusive, aunque a la gente le sorprenda, a mí me gusta mucho Güler. Muy buen jugador, ¿eh? Güler me gusta muchísimo. Que va a dar para hablar. Y luego hay un jugador, claro, y luego hay un jugador que me gusta muchísimo también, que de hecho dentro de poco va a dar un salto a la Premier, o a la Bundes, de más calidad, y es Florian Wirtz, ¿vale? Es increíble este jugador también. Sí. ¿Vale? Es increíble. A mí me gustan mucho todos esos que te he dicho, pero bueno, si tengo que poner a 3, lógicamente pongo a los que hemos hablado, ¿vale? Mediocentro defensivo. Es más, a lo mejor no pondría ni mediocentro defensivo, pondría mediocentro organizador, ¿no? Porque como ahora no hay ese mediocentro defensivo que destaque tanto, pues pondría ese mediocentro organizador. Y entonces cambiaría por un Pedri, Vitinha y seguramente me quedaría con Wirtz, ¿eh? Es que me gusta mucho Florian Wirtz, tío. Es que me gusta mucho. Es que no sé, me mola mucho ese jugador. ¿Vale? Porque Bellingham esta temporada ha estado muy flojo. Muy flojo. Si estuviera bien Bellingham, me hubiera quedado con Bellingham, ¿eh? Pero es que está muy flojo. Extremo izquierda, me gustan varios. Me gusta Nico Williams, mucho. Me gusta mucho Doué. Bueno. Me gusta mucho. Bueno, es que no hay más. Realmente, sí hay más, pero es que tan buenos, porque podíamos meter también a Barcola, ¿no? Barcola también es muy buen extremo izquierda. Sí, es bueno, pero yo pienso que pero es que Doué es mucho mejor. A ver, yo me quedo con Doué, de verdad, me quedo con Doué, pondría Doué de extremo izquierda, aunque tú digas, hostias, es un parejo ahí entre Nico Williams y Doué. Porque Nico Williams es verdad que a mí me gusta mucho y por el hecho a lo mejor de ser español, pues me tira un poco más, ¿no? Pero no sé, es que Doué tiene algo más. Creo que ese jugador tiene algo escondido y todavía tiene que explotar aún más. Me quedaría con Doué. Apuesto por Doué. ¿Vale? Por Doué. Luego del extremo derecha, pues aquí hay una debacle guapa, ¿eh? Claro, si estuviera bien Vinicius la cosa cambiaría también te lo digo, ¿eh? Y si estuviera Mbappé en su posición, que hubiera jugado en su posición, pues cuidado que otro gallo canta. Seamos claros. Pero yo te estoy hablando ahora mismo lo que hay, ¿vale? Lo que hay y lo que veo. Y ahora me dirá, más de uno en el podcast me dirá, pero Stein, tú tienes las gafas muy sucias, ¿eh? Y yo te diré una cosa, amigo, tú que estás escuchando o viendo este podcast. Sí, es verdad, tengo las gafas muy sucias, pero creo que es lo que estoy diciendo. ¿Vale? De momento no voy borracho, Víctor. Extremo derecha yo pondría... Bueno, yo me quedaría con Lamine. Yo me quedaría con Yamal. Me quedaría con él. Pero estaría dudando también, ¿vale? Porque hay también muy buenos jugadores. No solamente está Lamine Yamal, sino que hay muy buenos jugadores, ¿vale? De delantero centro, yo lo siento, ¿vale? Sé que... Es que claro, es lo que hablamos, ¿no? Esta temporada, por ejemplo, Dembélé ha sido increíble. Dembélé ha sido bastante superior en muchas facetas, ¿no? A Kylian Mbappé.
Pero es que yo muero por Kylian, tío. Es el típico jugador que me gusta mucho. O sea, es que no lo puedo evitar. Me gusta mucho. Igual que me gustó en su día. Y para mí, si lo tengo que decir, yo lo digo públicamente y no tengo ningún problema ni ningún pudor de decirlo. Para mí Messi es el mejor de la historia, pero mi jugador preferido de toda la historia es Cristiano Ronaldo. Es que cada uno, oye, yo lo veo así. ¿Pero por qué es el mejor de la historia? Bueno, de delantero centro para mí es el mejor de la historia es Cristiano. Para mí, más completo que ese tío no hay. Cuidado, si hubiera estado respetándole las lesiones, estaremos hablando de Ronaldo Nazario, ¿vale? Pero yo te estoy hablando de lo que yo he visto, ¿vale? Para mí, Cristiano Ronaldo, el mejor delantero de toda la historia. Pero claro, Messi es otra posición. Pero es que te estoy hablando que, por ejemplo, a Messi no le hace falta tanto regate. Cristiano es un cyborg. Cristiano es el jugador que es el jugador perfecto, tío, para mí. Es el cyborg. Es como aquel que dice, como si fuera un anime que tú metes a un jugador dentro de una no sé, como un superordenador, tío. Le dices, quiero que hagas esto y esto. Y te sale Cristiano Ronaldo, tío. O sea, no hay más. Te sale ese tío. En cambio, Messi es como si lo pusieras al lado y dijeras, pues mira, este tío no le hace falta meterse dentro del ordenador, ¿no? Este tío es así. No sé si lo ves igual, pero yo lo tengo clarísimo. Sí. Es como un cyborg que ha sido a base de entrenamiento y sacrificio, y el otro es que es un talento natural. Messi es un talento natural. Es una cosa que es extraordinario, tío. Porque es que yo veo, además yo veía los dibujos de campeones, tío, que parece una chorrada esto que voy a decir, pero yo veía los dibujos de Oliver y Benji, ¿no? De campeones, y cuando veía los dibujitos digo, es que esto es Messi, tío. Es que es Messi esto. Esto de coger la pelota y que te viene pegada, y que te viene como la pelota otra vez a ti. O sea, que avance la pelota y te viene como al jugador otra vez, ¿no? Que parece que la pelota te quiera, ¿no? Que diga, oye, mira, me regateo a este, pero la pelota vuelve. Es como si le tiras un efecto, ¿no? De la pelota la tiro para adelante y vuelve. La tiro para adelante y vuelve. Y eso nada más que lo hace Messi. Hay un jugador que sí que es verdad que lo hace, pero, a ver, no es ni un cuarto de lo que hace Messi, pero tiene un regate muy similar, que es Brahim Díaz. A mí me recuerda por momentos algunas cositas que hace en el Madrid, me recuerda a él, me recuerda a Messi. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, es lo que hablábamos, ¿no? Es el nuevo Messi, no ni de coña, vamos, ni de broma. Por si para mí ese sería el 11. Y lógicamente también te digo una cosa, si lo abro a la derecha a Dembélé, puede ser que me quede con Dembélé actualmente por encima de Yamal, Sí. Pero ha jugado de delantero centro, soy consciente. Pero, joder, es que Dembélé, tío, esta temporada es que no me lo puedo quitar. O sea, le metería a Dembélé por encima de Yamal. A esta temporada sí, Son muy parejos. Uno tiene un tiro colocado muy, muy bueno, increíble. Tiene una definición de pase y una visión, Lamine Yamal, que está muy por encima, y para mí por encima de Dembélé. Pero claro, luego Dembélé tiene esa presión, esas ganas, ese gol, incluso ese pase, que también lo ha tenido también esta temporada. Sí. Es que no sé, es que ha hecho una temporada extraordinaria, Usman. Pues ese sería mi 11, tío, no hay más. Ahora vamos con el tuyo. Yo iría en portería, como ha sido esta temporada, metería en portería a Donnarumma o Thibaut. ¿Con quién te quedas de los dos? Si me tengo que mojar, de decir, para mi equipo, me quedo con Thibaut. Por méritos, tendría que ser Donnarumma, pero como jugador, si yo me tengo que fichar a uno, me quedo con Thibaut. Luego, lateral izquierdo Nuno Méndez, no tengo debate alguno. Y de lateral derecho me quedaría con Achraf Hakimi. O sea, yo pienso que este año los laterales del PSG han sido tremendamente superiores a cualquiera de otros equipos. Sí que es verdad que a lo mejor Koundé ha estado un poco también a la par de Achraf Hakimi, pero al final creo que me decantaría por Achraf Hakimi. Es que lo supera, creo. Luego, sí. Supera. Luego, de centrales, pues es lo que hemos hablado. No hay dos centrales que digas, estos son los mejores centrales y me quedo con estos. Me quedaría con 4 o 5, entre ellos podría estar, por ejemplo, Íñigo Martínez, me ha gustado mucho esta temporada. ¡Ostras! Se me olvidaba, tío. Ya decía yo que se me escapaba alguno. Pues yo Íñigo Martínez... Mira, perdóname. Yo a Íñigo Martínez lo ponía, tío. Del tirón. Se me escapaba, Pero este no me lo has dicho, cabrón. Pues se me ha pasado.
¿Cómo que se te ha pasado? En mi 11 no lo has puesto. Lo has puesto en el tuyo. ¡Qué cabrón! Pero bueno. Mira, los 5 que metí ahí sería... Estoy entre Íñigo, Marquinhos me ha gustado mucho, Asensio también me ha gustado bastante, la verdad, esta temporada. Bueno, un penalti un poco absurdo que ha hecho en el Mundial de Clubes. Bueno, sí, bueno, un penaltito, en mi opinión. Pero sí, yo, como es la temporada, me quedaría Íñigo, Asensio, Marquinhos, Dinghausen, lo poco que he visto, no lo metería como en el 11 inicial, pero sí que lo metería en el top 6, top 5 fácilmente. Te quiero decir una cosa de Dinghausen. ¿No te parece extraño? Porque a mí me parece muy extraño, ¿no? Y ahora, a lo mejor no lo habías pensado, pero ahora cuando te lo diga, vas a decir, ¡hostias! Pues es verdad. Es un jugador tan alto que dices, sí. ¿Cómo puede ser tan malo de cabeza, tío? O sea, dices, ¿con lo alto que es? Mira cómo te ríes. No es que sea malo. Es que la frase no sería malo. Sería... No hablamos de remate, de rematar, ¿eh? No hablamos de rematar de cara a puerta, hablamos de despeje. No creo que esté al nivel de su altura, tío. Puede ser. Es que tampoco te puedo hablar... Lo que he visto, lo poquito que he visto, ¿eh? También le digo que yo he visto 3 partidos, o sea... De los 3 partidos, lo único que puedo sacar, sí que es verdad que hay momentos del partido que le veo un poco descolocado. Muy joven también, ¿eh? Claro. Sí, a ver, al final eso se coge con la experiencia, pero salida de balón, defensiva, carrera profunda a la espalda y todo eso va muy bien las cosas. A mí Dinghausen me gusta mucho. Sí, entonces yo lo metería en el top 5, entonces me quedaría pues con eso. Me estaría con Íñigo, Asensio, Marquinhos y Hausen. Entre esos 4 estaría ahí mi debate. Luego, en el centro del campo... ¿Te mojas con alguno o qué? 100% yo creo que Íñigo tendría que estar. Es que tiene que estar. Si tuviese que poner, pondría a lo mejor Íñigo y Marquinhos. Sí, es que la combinación es muy buena también, es lo que hablamos. Ese veterano de Marquinhos, esa veteranía, tío. Esa capitanía, ¿no? Diría yo. Esa capitanía de Marquinhos ahí liderando. Esa zaga, que es muy bueno Marquinhos. Bueno, aún así sigo siendo joven, solo tiene 31 añitos, Marquinhos. Sí, pero o sea, bueno, si lo comparas con Dinghausen, lo comparas con Asensio, lo comparas con... Sí, eso está claro. Claro, es que... Claro. Entonces, yo me quedaría con eso. Luego, en el centro del campo, yo no pondría pivote defensivo, pondría 4-3-3 ofensiva, y es lo que te he dicho antes, que metería Vitinha, Fede Valverde y Pedri. Para mí pienso que son los 3 mejores centrocampistas y no hay ninguna duda. Lo que pasa es que Fede Valverde, siempre he dicho lo mismo, tío. Fede Valverde es un jugador tan completo. Sí. Porque, mira, ¿te acuerdas cuando antes hemos estado hablando de no sé a quién pondría de lateral derecho? Porque, pues mira, Valverde es una opción también, ¿eh? Sí, cumple. Sí, te cumple. Es que te cumple todas las posiciones. Es que es lo que te hablamos. Pero en el centro del campo... Es que es un box to box, te defiende, te ataca, te mueve. Para mí es muy completo. Y muy tapado también. Sí. Muy sacrificado. Entonces yo pondría a esos 3 y arriba, yo lo siento mucho por la gente que es del Barça, pero para mí pondría por la izquierda a Doué. Creía que ibas a decir creía que ibas a decir a Vinicius. No. No, Víctor, no, fanático. Te lo digo en serio, creía que ibas a... Yo es una cosa muchas veces que he hablado con colegas y me dicen, tío, pero ¿por qué dices que Doué es muy bueno, tío? No sé qué, si Yamal es mejor. Y mi respuesta siempre es, Yamal se le da mucho valor, pero nadie habla que Doué ha hecho mejores estadísticas, tanto de asistencias como goleadoras, que Lamine Yamal. No, pero una cosa, es que me estás hablando de un extremo izquierda. Lamine Yamal puede jugar por la izquierda, lo sé. Puede jugar, ¿no? Creo que puede jugar. Pero me refiero, Doué esta temporada ha jugado de extremo derecho y de extremo izquierdo, porque cuando jugaba PSG jugaba Kvaratskhelia extremo izquierdo. En la final jugó por la izquierda, ¿no? Si no me equivoco. No, jugó Kvaratskhelia izquierda, Doué derecha. Es verdad, pero bueno, ha jugado muchos partidos por la izquierda también. Sí,
Es que... juega Ostras, por las tío, dos se nos bandas. escapaba Cravastelia, ¿eh? Cuidado con la temporada que ha hecho Cravastelia, ¿eh? Sí, pero para mí mucho más superior es Doué y Dembélé. Sí, hombre, lógicamente, pero cuidado, ¿eh? ¿Estaría Sí, en el sí. top 20 Cravastelia? Sí, se podría meter. Yo lo metería, ¿eh? Sí. Entonces yo metería por banda izquierda Doué, banda derecha Dembélé y, como no, a la bota de oro. Delantero centro, Mbappé. Yo también. Aunque digo una cosa, ¿eh? Estando bien Haaland, Hombre, a ver, estando bien Haaland, pues claramente... Haaland es lo que hablamos. Haaland es otro cyborg. Lo que pasa es que, a ver, yo soy consciente de que el City ha estado muy mal, ¿vale? Pero, hostia, tíos, de verdad, qué bajón de Haaland, ¿eh? Qué bajón. Ya. No A sé, ver, es verdad que el City este año no ha acompañado. No, pero joder, tampoco ha acompañado al Madrid. Pero mejor dicho, el Madrid tampoco ha acompañado a Kylian Mbappé y Kylian Mbappé se ha salido. A ver, aún así, Haaland ha metido 20 goles o por ahí o más. Sí, No sé pero, cuántos goles ha sí, metido pero al final. claro, es que estamos hablando de un superjugador, un cyborg. Sí. Era un cyborg, tío, y es un cyborg A ver, realmente. voy a buscar... Pero bueno, coincides conmigo, ¿no? Estamos hablando de un que siempre... Sí. Y dices, todo el mundo tenía en la boca a Haaland. Y esta temporada, Haaland ha pasado Erling Haaland, a ver cuántos goles ha metido esta temporada. inadvertido, ¿eh? Vamos a verlo. Rendimiento de la temporada actual. Los Ha pasadores también. marcado 31 goles en 45 partidos. Bueno, son números estratosféricos también, ¿eh? Sí. Es lo que hablamos. Pero claro, aún así, te vuelvo a decir lo mismo que Kylian Mbappé. Es que son jugadores que te saben a poco lo que han hecho. O sea, es algo extraordinario porque te pones a pensar y dices... Claro, dices, joder... Espero más. No, pero es verdad. Es que dices, tíos, son tan buenos Sí. que dices, me sabe a poco, ¿no? Total. Bueno, pues hasta aquí el programa número 3. Espero que lo hayáis pasado muy bien. El programa número 3 del banquillo. Si queréis participar, simplemente os voy a dejar un mensaje abajo en la caja de comentarios y solamente me tenéis que comentar en Streamer Stereo, iba a decir, madre mía. Me tenéis que comentar, que así se llama el Twitter. Me tenéis que comentar en Twitter o en Instagram que os gustaría participar y entonces, lógicamente, pues un día pues hablaría con vosotros. Y si tenéis muchos conocimientos, os gusta mucho y tenéis un buen micro, no como el de Víctor, pues entonces, oye, lo que pasa es que Víctor, aunque tenga el micro muy malo, la verdad que es apto, ¿no? Pero bueno, la verdad que el micro, si lo mejora, va a ser como lo que le pasa a Haaland o lo que le pasa a Kylian Mbappé, seguro que mejora. ¿Ves? Ahora mismo, por ejemplo, ha hecho lo que le ha pasado la temporada, ¿no? No le ha acompañado el equipo, ¿no? Bueno, amigos, lo dicho, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.